¿Qué tal, amigas, amigos? Sean todas y todos bienvenidos a su programa En el Palco, la vitrina del acontecer deportivo regional, nacional e internacional. Es un placer para quien les habla, Daniel Parra Lander, poder contar con ustedes en una nueva edición de su programa En el Palco acá por Telered, que está contigo. Les recordamos, antes de comenzar nuestro programa de este viernes 10 de junio, nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros en el Twitter, @teleredtv_, en el Instagram, @telered.tv. Además, me pueden escribir por el correo electrónico en el palco @telered.tv. Este viernes tenemos un programa especial sobre la selección de Venezuela sub-20, quien por primera vez avanza a la final de dicha competición en el Mundial que se celebra en Corea del Sur. Pero vamos con nuestra sección, la entrevista. Y como les decía, tenemos un programa especial para la Vinotinto y tenemos como invitado a nuestro compañero Richard Guerra, periodista del diario Nueva Prensa de Oriente, donde estaremos analizando todo lo concerniente a la selección nacional. Richard, bienvenido a En el Palco. Gracias, Daniel, por la invitación. Bueno, feliz, contento como todo el país por estos logros que han tenido estos chicos de la sub-20, que le han dado una alegría y una esperanza a este pueblo que tanto lo necesita. Un buen desempeño en el Mundial que ha desembocado en la inscripción en la final de la competición. Una Venezuela que arrancó con buen pie en este grupo B, un grupo B que se parecía accesible para la selección de Venezuela, teniendo a Alemania y México como rivales fuertes, sin desmeritar la actuación de Vanuatu. Háblanos un poco, ¿cómo viste el desempeño de Venezuela en esta primera fase, donde prácticamente pasaron con 20 puntos? Sí, de hecho, la vara para medir el desempeño de Venezuela sería el debut justamente ante Alemania, que era la selección favorita de ese grupo para avanzar a la siguiente instancia. Venezuela arranca el Mundial con una victoria sobre la selección teutona y ya por ahí dejó un buen sabor de boca de cara a lo que sería el desempeño de la selección criolla en el resto del certamen. Una Venezuela que en los primeros encuentros tenía un Peñaranda, también Sosa, como factores fundamentales. ¿Qué crees tú que fue ese factor para poder avanzar a la siguiente fase? Sí, lo importante de esta selección es que tiene una colectividad enorme, que no es una selección solo de un nombre, sino de un colectivo. Cuando no está Peñaranda aparece Córdoba, cuando no está Córdoba aparece Chacón. En la semifinal pudimos ver a Sosa, a Ferraresi, Fariña. Es un grupo que trabaja justamente como un colectivo, van todos hacia adelante, siempre con la misma misión, y no se queda la selección girando en torno a un solo jugador. Eso ha sido importante también en el desempeño y la trascendencia que ha tenido el combinado de Rafael Dudamel en la competencia. Venezuela pasa a la segunda ronda, se enfrenta en los octavos de final a la selección de Japón y le toca su primer escollo, su primera prórroga. ¿Cómo viste el desenvolvimiento de Venezuela en ese primer partido de octavos de final? Sí, antes de llegar a octavos hay que destacar también que la selección tuvo mucho coraje porque avanzó invicta a la siguiente instancia. Vencieron a Alemania, a Vanuatu y a México para quedar invictas, y de hecho no recibieron gol, que eso es algo que también hay que destacar. La defensa y la arquería de la selección venezolana se ha convertido en el fortín de este grupo, y ya en la segunda instancia contra Japón aparece la primera prórroga, que la selección venezolana tiene el valor agregado de que ha jugado 3 prórrogas y se mantiene intacta, se mantiene con el mismo ímpetu, no muestra cansancio, no muestra desgaste, sigue hacia adelante siempre, y eso es algo que ha fortalecido las líneas de Rafael Dudamel. Tenemos una serie de videos donde mostramos cómo ha sido el desempeño de Venezuela en este mundial. Como lo decíamos, va viniendo de menos a más la selección
de Venezuela. Richard, un dato interesante, pasa el escollo del conjunto de Japón, les toca a Estados Unidos en cuartos de final. ¿Crees que ese fue el partido más difícil de Venezuela? Sí, sin duda el partido hasta ese momento contra Estados Unidos se tornó difícil, ya que la selección recibe su primer gol y tuvo que trabajar fuertemente para cerrar el partido, pero ya entrando un poco en el partido contra Uruguay en las semifinales, se vio una Vinotinto que por primera vez en todo el torneo estuvo por debajo del marcador, y eso también es destacable en la selección porque Venezuela nunca había estado abajo y logró sobreponerse, sufrió, aguantó cuando tenía que aguantar, se aceleró cuando tuvo que acelerarse, hasta que apareció el gol de Samuel Sosa, que bueno, nos dejó a todos sin aliento. Exactamente. Un punto resaltante y que lo veo en los muchachos es el orden táctico que tienen, el orden que le ha dado Rafael Dudamel en esta selección, una selección que prácticamente tiene un búnker desde hace 2 años, preparándose. ¿Cómo ves tú la parte anímica de la selección? Sí, y en de esto Venezuela? tiene mucho mérito Rafael Dudamel y su cuerpo técnico, porque esto no es un trabajo que viene desde hace 3 meses, desde hace un mes. Esto es un trabajo que lleva 2 años de entrenamiento, más de 30 módulos de preparación. Dudamel sabe de lo que es capaz, sabe el grupo que tiene, y incluyó a Samuel Sosa y a Jan Hurtado, son 2 jugadores del Deportivo Táchira que tienen 17 años apenas, jugaron el Sudamericano Sub-17, Dudamel confió en ellos, les dio la oportunidad de estar en el Mundial Sub-20 y han respondido con creces. Sosa tiene 2 goles, Hurtado tiene 1 gol, y es algo que ha trabajado bien Rafael Dudamel. Está el caso de Ferraresi, que no estuvo en el Sudamericano, aparece Ferraresi y se ha convertido en el pilar fundamental de la defensa venezolana. Línea por línea, Venezuela es un equipo que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra selección en el mundo de la categoría sub-20. Una Venezuela que llega a la semifinal con mucho aliento y se enfrenta a la selección de Uruguay, una selección que sabemos de su historia a nivel de Sudamérica, sí, y se le enfrentó de tú a tú. Muchos hablan de que allí Venezuela parpadeó mucho en la defensa en los 90 minutos. De hecho, le anotaron un gol hasta que llegó en el 90+1 ese golazo de Samuel Sosa. ¿Pero crees que ese partido allí hubo la debilidad de Venezuela? Sí, fue un partido que se puede comparar con un juego de ajedrez, porque cada equipo movió sus piezas. Fue un partido que se desarrolló con mucha inteligencia. De hecho, Venezuela recibe el gol por una jugada que necesitó de la tecnología para señalar, sí, el VAR, la nueva tecnología ahora que están aplicando en las competiciones FIFA. A eso tuvo que recurrir Uruguay para adelantarse en el marcador. Sin embargo, Venezuela lo intentó, se repuso, consiguió, hasta que en ese, bueno, como tú lo mencionas, en el último minuto aparece ese gol de Samuel Sosa que nos mantuvo con vida aparte. Y la actuación también en los penales de Wilker Fariñas, que prácticamente fue el hombre vital para la selección de Venezuela. Llega a la final, se van a enfrentar nada más y nada menos que a la selección de Inglaterra, que venció 3-1 al equipo de Italia, y tenemos una tabla comparativa donde vemos, analizamos los pros y los contras de ambos equipos, además de los goles, cómo han venido ambos conjuntos en lo que respecta a esta competición. ¿Cómo ves ese tú a tú entre, ahí vemos una tabla donde Venezuela, como le decíamos, arranca en el primer lugar con prácticamente sus 9 puntos. Vemos también la tabla donde está el conjunto de Inglaterra, que también terminó en el primer lugar, pero un dato interesante, empata. Tiene un partido de empate, y creo que allí se lleva la diferencia del conjunto de Venezuela. Ahora vamos a la tabla comparativa, como la vemos. Allí Venezuela, como le decía, tiene una cierta ventaja con respecto a la selección de Inglaterra, sobre todo en los goles a favores
y en los goles en los goles a favores y en lo que respecta a los empates para la selección de Venezuela. Y otro dato interesante son los minutos que tiene la selección Vinotinto, los 5 puntos clave, que quiero que hablemos un poco de eso, porque Venezuela tiene prácticamente 6 juegos, pero la mayoría de los jugadores tienen un juego más, sí, por la cantidad de minutos de jugados. ¿Crees que esto puede ser un factor primordial en esta final? Bueno, yo pensaba que esto sería un factor que iba a influir en este juego contra Uruguay, porque tenían 2 prórrogas ya, son 30 minutos más, es 1 hora de juego más que tenían los muchachos de la selección venezolana con respecto a los de la selección charrúa. Sin embargo, se repusieron, incluso en la prórroga de esa semifinal, Venezuela fue más que Uruguay. Uruguay se notó cansada, desgastada, tanto anímica, psicológica y físicamente. Venezuela siempre estuvo arriba, liderando, llevando los hilos ofensivos del encuentro, y pienso que en la final contra Inglaterra ya es un plus, ya estás en la final, se borra todo, más allá del cansancio, viene lo psicológico y lo anímico. Esos chamos venezolanos juegan con el corazón. ¿Cómo ves la parte psicológica en esta parte final ya del campeonato? ¿Cómo debe trabajar esa parte Rafael Dudamel a menos de 48 horas de disputarse esta final? Sí, las 2 selecciones vienen con el estado psicológico alto, porque Inglaterra viene de remontarle el partido a Italia en las semifinales, estaba perdiendo 1-0 y termina ganando 3-1, pero Venezuela también viene de sacar la clasificación, ya sea por el empate de Sosa en el último minuto y por la buena actuación de Wilker Fariñez en los penales. Y creo que Venezuela tendrá la ventaja psicológica porque también está el trabajo del coach Jeremías en la selección venezolana, que trabaja la parte psicológica de los muchachos y los ha traído en buena forma hasta esta instancia de la competición. ¿Cuál crees tú que ha sido el jugador más sobresaliente, aparte de Peñaranda, de los renombres que han sobresalido, valga la redundancia, en esta selección? Como te decía al principio, línea por línea Venezuela tiene su baluarte. Sería egoísta quedarse con un solo nombre, porque en el arco Wilker Fariñez ha sido de los porteros más increíbles que ha tenido este certamen. Ferraresi en la defensa, es un muro, nadie pasa por Ferraresi. En el medio campo, Ronaldo Chacón ha crecido mucho en esta competencia. Yángel Herrera ha venido de menos a más. Y ya en la parte ofensiva, bueno, tenemos a Peñaranda, tenemos a Córdoba, que explotó en este mundial, porque en el sudamericano se sabía de qué estaba hecho Córdoba, pero no pudo ofrecer sus servicios ofensivos en el sudamericano, y en este mundial sí ha aprovechado los minutos, lleva 4 goles con la selección. Y línea por línea Venezuela tiene su ficha, tiene su jugador que sabe aprovechar los minutos en cancha. ¿Crees que Venezuela puede ganar el partido en los 90 minutos? Sin duda, más allá del nacionalismo, Venezuela, como lo dije hace rato, es una selección que no tiene nada que envidiarle a Inglaterra, y por la preparación que han traído estos chicos, creo que Venezuela puede incluso quedarse con la Copa del Mundial. ¿Cómo sería en caso? Ya los muchachos tienen el bolsillo ganado prácticamente. ¿Crees, aparte de Peñaranda, que ya milita en el fútbol español, qué otros jugadores ves tú que podrían estar en el fútbol europeo o en el fútbol sudamericano? Fíjate, en el año 2012, cuando Wilker Fariñez tenía 14 años, fue a un campamento del Real Madrid, y el Madrid quiso hacerse con los servicios del arquero, pero por problemas de papeleo, de pasaporte, no pudo. Pero creo que Wilker Fariñez es uno de los jugadores que va a llamar la atención de media Europa, si se dice, porque quedarse aquí en Sudamérica sería corto para el arquero caraqueño. Creo que es uno de los jugadores que llamará la atención de los scouts europeos. ¿Cómo crees tú que quede este marcador? Creo que se define en la prórroga, en los 90 no se define. Pienso que en la prórroga, o bueno, esperemos que no, en penalti. ¿Quién crees que marcará los tantos por Venezuela? Peñaranda anotará gol en la final, y si juega Soteldo, pienso que también puede marcar. Sí, Venezuela queda campeón, ya sabemos los pronósticos.
de nuestro amigo Richard Guerra. Richard, gracias, por aceptar la invitación. Y bueno, esperemos de que la selección de Venezuela le dé esa alegría, más de lo que nos ha dado estos muchachos en este mundial, que ha sido la revelación de este campeonato. Y amigas y amigos, con esta entrevista ponemos punto final a nuestro programa de este viernes. No sin antes recordarles que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en el Twitter, @teleredtv_, en el Instagram, @telered.tv. Además, me pueden escribir por el correo electrónico en el palco @telered.tv. Yo soy Daniel Parra Lander y nos volveremos a escuchar en una nueva edición de su programa En el Palco, por acá, por Telered, que está contigo.